Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Yo soy Pili. Bienvenidos nuevamente al canal Yo Más Green. El día de hoy vamos a hacer no solamente una receta ni dos, vamos a hacer tres recetas de 3 galletas hechas sin harinas. No vamos a usar ni harina de almendra ni harina de coco. Vamos a usar en alguna ocasión, en algunas de ellas, mantequilla, la que hagas en tu casa, de nuez, de almendra, de nuez de la India, de girasol, de lo que tú quieras. Siéntete en la libertad de intercambiar este ingrediente. También vamos a hacer unas galletas con semillas de ajonjolí. En algunos países lo conocen como semillas de sésamo. Puedes conseguir la harina ya hecha, la venden en los supermercados o tiendas naturistas, en tiendas especializadas en productos naturales, orgánicos. En este tipo de tiendas donde venden las nueces, ahí la puedes encontrar. Vamos a hacer unas galletitas marmoleadas con chocolate y con mantequilla de maní o de cacahuate. Es lo mismo, en mi país le decimos de cacahuate. Unas galletitas bien ricas que también, si las haces un poco más grandes, puedes hacer unos ricos panecitos. Así que quédate y vamos a ver cómo se hacen estas ricas y deliciosas galletas. ¡Comenzamos! En un recipiente mezcla la mantequilla de nuez de tu preferencia con la mantequilla tradicional derretida, la vainilla, el huevo y el endulzante. Mezcla con una espátula hasta que tengas una consistencia un poco líquida. Entonces agrega el coco deshidratado sin azúcar, volviendo a mezclar. Tendrás una consistencia húmeda pero no líquida. Será como una masa. Si es necesario, agrega un poquito más de coco. Pon una cucharada de la masa sobre una charola cubierta con papel encerado o un tapete de silicón. Así hasta que termines con toda la masa. Agrega 3 almendras encima de cada galleta, aplastándolas suavemente con tu dedo. Esparce un poquito de sal de mar sobre ellas y hornea durante 12 minutos con el horno precalentado a 180 grados centígrados. Permite que se enfríen las galletas sobre un rack. Derrite el chocolate a baño María. Cubre la base de cada galleta con chocolate derretido. Ve poniendo las galletas con el chocolate hacia arriba para que se sequen sobre el mismo rack. Permite que se sequen durante toda la noche o en tu refrigerador durante 1 hora aproximadamente. Mezcla todos los ingredientes secos en un recipiente. En otro más pequeño, bate el huevo con la vainilla y la mantequilla derretida. Integra a la mezcla seca utilizando una espátula. Vas a tener una mezcla pegajosa. Refrigera durante 15 minutos. Saca una cucharadita de la mezcla y ponla sobre un pedazo de papel encerado sobre una charola, así hasta terminar con toda la mezcla. Oprime suavemente la pancita con un tenedor. Finaliza horneando durante 15 minutos con el horno precalentado a 160 grados centígrados.
En un recipiente mezcla la mantequilla de cacahuate o maní con el endulzante hasta que los ingredientes estén integrados y la consistencia sea pegajosa. En otro recipiente bate el huevo para posteriormente incorporarlo con la mezcla de cacahuate. Mezcla hasta que tengas una consistencia de una masa. Agrega el polvo para hornear, la vainilla y la sal, volviendo a mezclar. Separa la masa en dos partes iguales y una de ellas mézclala con la cocoa en polvo, sin azúcar. Amasa con tus manos hasta que toda la masa esté incorporada con la cocoa. Crea bolitas iguales con ambas masas. Debes tener el mismo número de bolitas con diferente color. Posteriormente, une dos bolitas de diferentes colores, dándoles la forma de una galleta, así como te lo muestro aquí. Ponla sobre una charola con un pedazo de papel encerado encima o un tapete de silicón. Espolvoréalas con un poquito de sal de mar. Hornea las galletas durante 10 minutos a 180 grados centígrados. Harina de sésamo o de ajonjolí. También la puedes hacer en tu casa. Simplemente muele en tu licuadora o procesador de alimentos la semilla de ajonjolí o de sésamo, es lo mismo. Muélela muy bien hasta que esté completamente fina, sin licuarla demasiado porque entonces se te va a hacer una mantequilla. Solamente hasta que esté fina. Después de que esté fina, la vas a pasar por un colador. Vas a hacer muy similar a la harina de almendra, que ya tenemos la receta aquí en el canal. Amigas, amigos, espero que les haya gustado mucho estas recetas. Platícame cuando las hagas, etiquétame en tus redes sociales. O también etiquétalas con el hashtag YoMásGreen. Regálame aquí abajito una galletita y dime qué galleta es la que tú vas a hacer primero. Yo soy Pili, te veo en el siguiente video con otra receta saludable.